Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer saludarles a la distancia, muy contento y agradecido con Dios de poder continuar con nuestra serie de temas de apertura. Y en esta ocasión, el tema en particular que hemos de estudiar lleva como título Los dirigentes de la Iglesia remanente en tan solamente 10 pasos. Así que con eso en mente, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver cuál es uno de los terribles pecados que practican los dirigentes del verdadero pueblo de Dios. Y la base bíblica está en Isaías 10, versículos 1 y 2, que dicen así: Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Quiero que notemos que el texto bíblico menciona lo siguiente: Ay de los de mi pueblo, refiriéndose a los dirigentes del verdadero pueblo de Dios, que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. En otras palabras, estos dirigentes de la iglesia remanente abusan de su autoridad, hacen leyes injustas y gobiernan al pueblo de Dios con tiranía, al grado que el versículo 2 dice que salen afectados los pobres, los afligidos, las viudas, los huérfanos y obviamente entre los afligidos también están los verdaderos siervos de Jehová. Por lo tanto, podemos concluir que uno de los terribles pecados que practican los dirigentes del verdadero pueblo de Dios es que gobiernan a la iglesia de una forma tirana, aplicando leyes para su propia conveniencia. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 2, donde queremos ver cuál es una de las razones por las que los dirigentes no soportan a los verdaderos siervos de Dios. Y la base bíblica está en 2 de Crónicas, capítulo 18, versículos 12 y 13, que dicen así: Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: He aquí las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo, pues, te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Dijo Micaías: Vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Notemos que en el versículo 12 el texto dice así: Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, que era el siervo de Jehová, le habló diciendo: Los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Luego, el profeta de Dios, en el versículo 13, responde a la petición: Vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Porque una de las razones por las que los dirigentes no soportan a los verdaderos siervos de Dios es que aunque les dicen qué es lo que pueden predicar y qué es lo que no deben predicar, los verdaderos siervos de Dios no se venden ni se compran. Simplemente proclaman un así ha dicho Jehová. ¿Estamos conectados, sí o no? Excelente. Sigamos ahora con el paso número 3, donde queremos ver a qué método suelen recurrir los dirigentes de la iglesia para lograr callar a los siervos de Jehová. Y la base bíblica está en Hechos 4,
versículos 16 y 17 que dicen así: diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Quiero que notemos en primer lugar lo que dice el versículo 16, diciendo que es una referencia a lo que decían los dirigentes. ¿Qué haremos con estos hombres? Refiriéndose a los hombres que eran verdaderos siervos de Jehová. Porque de cierto, señal ha sido hecha por ellos, notoria a todos, y no lo podemos negar. Sin embargo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante. Es decir, que al conectar estos dos versículos, podemos llegar a la conclusión que los dirigentes de la iglesia estaban claros de que esos hombres estaban siendo utilizados por el Espíritu Santo, porque dice el texto, no lo podemos negar. Sin embargo, porque eran unos dirigentes tiranos, unos dirigentes que abusaban de la autoridad, entonces recurrieron a las amenazas y a las intimidaciones para intentar callar la boca de los verdaderos siervos de Jehová. ¿Será que me estoy explicando, sí o no? Esto es muy importante entenderlo. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 4, donde queremos ver cuál es uno de los derechos que los dirigentes le quitan a los siervos de Dios que no se intimidan ante sus amenazas. Y la base bíblica está en Jeremías 36, versículos 5 y 6, que dicen así: Después mandó Jeremías a Baruc, diciendo, A mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú, pues, y lee de este rollo que escribiste de mi boca, las palabras de Jehová a los oídos del pueblo, en la casa de Jehová, el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Notemos que en el versículo 5, el profeta de Jehová, el siervo de Dios, dice lo siguiente: Mandó Jeremías a Baruc, diciendo, A mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. En otras palabras, los dirigentes de la iglesia, abusando de su autoridad, gobernando a la iglesia con tiranía, le prohibieron la entrada al profeta de Jehová a la casa de Dios. Le prohibieron el acceso al púlpito para proclamar la palabra de Dios. Obviamente, le prohibieron utilizar cualquiera de las instalaciones de la iglesia, utilizar el nombre de la iglesia y utilizar aún el logo de la iglesia. Y es en ese contexto que el profeta le dice a Baruc lo siguiente, versículo 6, Entra tú, pues, y lee de este rollo que escribiste de mi boca, las palabras de Jehová a los oídos del pueblo. Así que, como el siervo de Jehová había sido vetado de la iglesia y la organización, tuvo que recurrir a otros medios para que el mensaje de Jehová llegara a los interesados. ¿Estamos conectados, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Con eso en mente, permítame avanzar ahora con el paso número 5, donde queremos ver de qué otra manera los dirigentes arremeten en contra de los siervos del Dios Altísimo.
Y la base bíblica está en Jeremías 18, versículo 18, que dice así: Y dijeron: Venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e hirámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Quiero que nos enfoquemos en la parte del texto que dice así: Y dijeron, refiriéndose a los dirigentes de la iglesia: Venid y maquinemos contra Jeremías. Es decir, venid y hagamos un plan con el cual podamos acabar con el siervo de Jehová. Luego el texto agrega: venid e hirámoslo de lengua. En otras palabras, lo que ellos acordaron es utilizar su lengua para denigrar, para ensuciar, para calumniar, para dañar la imagen y la reputación del siervo de Jehová, de manera que nadie quisiera escuchar el mensaje de Dios por medio de su boca. Con esto dicho, estamos listos para continuar con el paso número 6, donde queremos ver cuál es uno de los argumentos más comunes que usan los dirigentes en contra de los siervos de Dios. Y la base bíblica está en Amós 7, versículos 10 y 11, que dicen así: Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Quiero invitarle a que miremos juntos lo que dice el versículo 10. Entonces el sacerdote Amasías envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Número 1. Amós se ha levantado contra ti. Número 2. Así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Por lo tanto, uno de los argumentos más comunes que usan los dirigentes en contra de los siervos de Dios es que ellos se han levantado contra el liderazgo de la iglesia y se han levantado en contra de la iglesia para causar división en ella. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Muy bien. Sigamos pues con el paso número 7, donde queremos ver cuál es la directriz que pasan los dirigentes a todos los miembros con respecto a los siervos de Dios. Y la base bíblica está en Juan 8, versículo 48 y Juan 10, versículo 20, que dicen así: Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Notemos en primer lugar lo que dice el capítulo 8 de Juan. Entonces los judíos le dijeron, refiriéndose a los dirigentes del pueblo de Dios: ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Quiero destacar dos cosas puntuales que decían los dirigentes de los verdaderos siervos de Dios. Número 1, que eran samaritanos, es decir, ya no eran reconocidos como miembros de la iglesia de Dios, más bien eran puntualizados o destacados como gentiles,
como mundanos, y el texto dice que también eran identificados como personas completamente endemoniadas. Luego, en el texto de Juan capítulo 10, encontramos lo siguiente. Ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Es decir, no solamente recalcan el hecho de que, según ellos, estos individuos que profesan ser siervos de Dios están completamente endemoniados y que no son utilizados por el Espíritu Santo, sino que también los acusan de estar fuera de sí y estar obviamente fuera de la organización. Por consiguiente, la directriz que pasan estos dirigentes para todos los miembros de su organización aparece en la parte final del versículo 20. ¿Por qué le oís? Simple y sencillamente, la orden es que no deben de escuchar a ninguno de estos individuos que andan independientes proclamando un mensaje fuera de la organización, porque son endemoniados y Dios, el Espíritu Santo, no trabaja con ellos. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Sigamos pues con el paso número 8, donde queremos ver cuál es la meta que tienen bien trazada los dirigentes del pueblo para acabar con los siervos de Jehová. Y la base bíblica está en Números 16, versículos 2 y 19, que dicen así: y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Notemos en primer lugar lo que dice el versículo 2. Y se levantaron contra Moisés. Se levantaron contra el siervo de Jehová. 250 varones de los hijos de Israel, varones príncipes, varones de renombre. Luego el texto 19 agrega: ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación. En otras palabras, al conectar estos dos versículos, podemos llegar a la conclusión de que la meta que tenían bien trazada los dirigentes del pueblo de Dios para acabar con los siervos de Jehová era volcar a todos los hombres de renombre, a todos los dirigentes, de acuerdo al versículo 2, y a toda la congregación, de acuerdo al versículo 19, en contra de los siervos de Jehová. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Muy bien. Entonces, con esto claro, estamos listos para continuar con el paso número 9, donde queremos ver qué hacen estos dirigentes si los siervos de Dios se mueven para otra ciudad con el fin de continuar proclamando el mensaje. Y la base bíblica está en Mateo 23, versículos 33 y 34, que dicen así: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Miremos en primer lugar que el versículo 33 destaca
que no estamos hablando de un solo dirigente. Más bien el texto es claro de que son muchos dirigentes, muchos individuos con influencia y obviamente con conexiones. Porque dice allí, serpientes en plural, generación de víboras en plural. Y es evidente que estos dirigentes que tienen esta clase de conducta y que gobiernan a la iglesia remanente con leyes injustas prescritas con tiranía, no están siendo dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, porque el texto dice que son serpientes. Eso significa que están siendo dirigidos para abusar de la autoridad por el gran dragón, la serpiente antigua, que es nada más que el diablo y Satanás. Y el texto 34 enseña que estos dirigentes están tan comprometidos a acabar con los siervos de Jehová que si ellos se mudan para otra ciudad con el fin de continuar proclamando la verdad presente del mensaje de los tres ángeles, el texto 34 dice claramente que ellos utilizarán su influencia y sus conexiones para perseguirlos de ciudad en ciudad. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Y teniendo eso claro, estamos listos para finalizar con el paso número 10, donde queremos ver de qué manera es que Jehová suele resolver y proveer para sus siervos que son rechazados por todo Israel. Y la base bíblica está en Lucas 4, versículos 25 y 26, que dicen así: Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Notemos que el versículo 25 destaca que en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días del profeta Elías. En otras palabras, cuando Dios levantó a su siervo, el profeta Elías, habían muchas viudas en el pueblo de Israel. Habían muchas viudas en la iglesia verdadera. Sin embargo, como estas viudas habían sido influenciadas negativamente por los dirigentes de la iglesia, al igual como los profetas, al igual como los sacerdotes, al igual como el pueblo de Israel en general, Dios decidió no enviar a su profeta a la casa de ninguna de estas viudas. Más bien, el texto 26 enseña que a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Por lo tanto, podemos concluir que la manera en la cual Jehová suele resolver y proveer para sus verdaderos siervos, que son rechazados y perseguidos en todo Israel, es enviándolo a las viudas de Sarepta, que representa a las personas que no están prejuiciadas y que prefieren ser fieles a Jehová antes que a los hombres. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Con eso dicho, permítame animarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado en este video tutorial. Y lo primero que vimos fue
que el terrible pecado que practican con mucha regularidad los dirigentes de la iglesia remanente es gobernar al pueblo con leyes tiranas para su propia conveniencia. Vimos también que la razón por la cual ellos no soportan a los verdaderos siervos de Dios es porque ellos, los siervos de Dios, no se venden ni se compran. Siempre predican con un así ha dicho Jehová. Por otro lado, concluimos que los dirigentes suelen recurrir a las amenazas y a las intimidaciones con el propósito de callar la boca de los siervos de Dios. Por otro lado, nosotros vimos que cuando los siervos de Dios no se dejan intimidar ni amedrentar por las amenazas de los dirigentes y continúan proclamando la verdad presente, entonces les prohíben el acceso al templo y obviamente les prohíben el acceso al púlpito. Otro punto importante que estudiamos fue que estos dirigentes que utilizan métodos tiranos abusando de su autoridad recurren a herir de lengua, destruyendo la reputación, la imagen, el buen nombre de los siervos de Dios, levantando falsos y calumnias al punto que después de eso nadie quiera escuchar el mensaje que venga de sus bocas. Inclusive, nosotros vimos que uno de los argumentos más comunes que utilizan en contra de los verdaderos siervos de Dios es que ellos se han levantado en contra del liderazgo y en contra de la iglesia de Dios. Además de eso, nosotros estudiamos que una de las directrices que estos dirigentes dan a toda la organización con respecto a los verdaderos siervos de Dios es que nadie debe de escucharlos, mirar sus videos, ni leer sus materiales porque están fuera de la organización, están endemoniados y Dios no trabaja con ellos. Otro punto muy importante que vimos fue que estos dirigentes se aseguran de voltear a todos los hombres de renombre en la organización y a voltear a toda la congregación en contra de los siervos de Dios para dejarlos solos sin ningún apoyo. Inclusive, nosotros analizamos que cuando estos siervos de Dios deciden mudarse a otra ciudad con la intención de continuar proclamando la totalidad de la verdad presente, estos dirigentes, identificados en la palabra de Dios como serpientes, como una generación de víboras, utilizan su influencia y sus conexiones para perseguir a estos siervos de ciudad en ciudad. Y lo último que vimos fue que Jehová suele recurrir a las viudas de Sarepta, a las personas fieles, para proveer y para beneficiar el ministerio de sus verdaderos siervos que han sido rechazados y perseguidos por todo el pueblo de Israel. ¿Estamos conectados, sí o no? Excelente. Así que, teniendo esos 10 pasos claros, quiero animarle en el nombre de Cristo Jesús a que sigamos juntos proclamando y viviendo la totalidad de la verdad presente, la totalidad del mensaje de los 3 ángeles, porque Cristo viene pronto y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres que dirigen la iglesia con tiranía. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor
seguirá preparando más materiales, más contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Por lo tanto, que Jehová Dios les siga bendiciendo, que la paz de Cristo more en tu corazón y manténgase conectado.